somos nosotras. ¿Hemos cambiado los chilenos en los últimos años en el ámbito de la sexualidad? ¿Qué opinas, Cote? Yo creo que sí, yo creo que mucho. Recordemos, por ejemplo, Julio comienza en julio, una película que habla del debut sexual masculino, sí, donde se mostraba esta herencia que teníamos, donde era el hombre el dueño del sexo, ¿verdad? Y lo incentivaban a buscarlo, lo incentivaban a iniciarse a temprana edad. En cambio, las mujeres, la relación con su sexualidad era netamente procreativa, ligada al matrimonio, ¿verdad? Donde el placer del sexo en la mujer era totalmente tabú y no era un tema que se hablara. No éramos dueños de nuestro Exacto. placer. Principalmente. Nati, ¿qué opinas? Sí, sumado a lo que está diciendo la Cote en relación también al deseo, porque una cosa también es que empieza a aparecer el placer de las mujeres, pero incluso la dimensión de que las mujeres pudiéramos querer tener ganas, o al interior de las parejas, sobre todo heterosexuales, el deseo de ambas personas que componen un vínculo de que las relaciones sexuales ocurran porque se quieren, son una cosa más contemporánea, porque antes, incluso a nivel legal, en el matrimonio civil estaba estipulado que las mujeres tenían que tener sexo con sus esposos por débito conyugal, como una tarea dentro de sus tareas matrimoniales. En cambio, desde que aparece la figura de la violación dentro del matrimonio como un delito que es castigable, ¿no es cierto?, por ley, deja de existir el débito conyugal y empieza entonces a aparecer incluso en la consulta, y probablemente también en la tuya, las parejas que quieran tener deseo ambas personas. Obvio. Y no solo como por cumplir la tarea. Sí. Bueno, ese es el ámbito más femenino. En lo masculino, ¿qué has visto que está pasando? Tremendo, o sea, ha sido un cambio fenomenal en los últimos tiempos. Yo recuerdo de que desde chico escuchábamos de cierta manera que los hombres teníamos que, de cierta manera, tener varias mujeres. Entonces se partía de un precepto, de cierta manera, de la heteronormatividad, y además que era más importante la cantidad que la calidad. Por lo tanto, realmente eso hay que preguntarse si es que nos hace realmente sentidos. Yo recuerdo una época full porque, en definitiva, yo no tuve educación sexual. Me falló el colegio, me falló la familia, me falló la religión. ¿Y saben dónde encontré? En mis pares. Y me acuerdo mucho de una época que creo que hay que mencionarla, y es la época Pokémon. ¿Te acuerdas? Cuando empezamos a salir, a bailar. Oye, los varones empezaban a alisarse el pelo, las mujeres empezaban a utilizar boxer, y empezó lo que se denomina el ponceo, que era básicamente poncea, dale, poncea. Y era una suerte de libertad, en ocasiones libertinaje sexual, pero en definitiva empezamos a vivir, empezamos a cuestionarnos, empezamos a relacionarnos con otros, y hoy día, dentro de, por ejemplo, nosotros los varones, se habla de este concepto de nuevas masculinidades en plural, porque no hay una sola forma de serla. Y siento que ese es el desafío, de empezar a conectar con nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, en el caso de los varones, y no se trata de pasar al otro extremo, sino que cada uno encontrar cuál es su punto de equilibrio y desde ahí empezar a vivir su propia sexualidad. O sea, los roles de los hombres y las mujeres han cambiado radicalmente en los últimos años. Tenemos todo el movimiento feminista también que se mete para enfocar más como en no solamente en los derechos, pero también los placeres de las mujeres. O sea, bueno, hay grandes hitos que ha pasado a través de los años en Chile. Yo como extranjera que llegué, lo primero que me llamó mucho la atención, que me parece que como empezó durante la dictadura, era la tema de la café con piernas. Claro. Explícame, por favor, ¿cómo surge esto? ¿Qué significa? ¿Qué muestra de la cultura chilena? Bueno, los cafés con pierna empiezan a aparecer en la década de los 80, en plena dictadura, una dictadura conservadora también, en una sociedad muy católica, donde todo estaba más o menos oculto. Entonces, los cafés con pierna aparecen como un espacio masculino, ¿verdad?, donde los hombres pueden ir a mirar, a observar a estas mujeres que al principio estaban con faldas cortas, después con bikini, ¿verdad?, y que servían café. Y eso se transformó también en una especie de cofradía masculina, porque no solo iban a mirar, sino también muchas decisiones en la empresa, en la política, se tomaban en estos espacios donde las mujeres no estaban excluidas, ¿verdad? Entonces también
también marca un poco esta exclusión de las mujeres y también la hipocresía que existía en la élite, digamos, política y lo que en realidad pasaba en la sociedad. Claro que sí. Importante ahí decir que antes de la dictadura hubieron grandes avances, al menos en materia reproductiva. Teníamos, por ejemplo, aborto terapéutico y los primeros inicios de educación sexual, pero obviamente después, durante toda la dictadura, y diría que hasta hoy, la doble moral entre un país muy liberal en términos económicos, pero muy represivo en términos de conocimiento, de autoconocimiento y de ideas y pensamientos sobre la sexualidad, en términos también de diversidad sexual, de derechos, bueno, de las mujeres, y para qué hablar también de otros colectivos, personas con discapacidad, todas absolutamente abandonadas a su propia no educación sexual. Y veamos, avanzando un poco en el tiempo, ya en 99, ya en los 2000, empiezan otros hitos que también muestran ese doble estándar que están hablando aquí. Tenemos el caso de la Casa de Vidrio, cuando todos querían mirar, pero también querían condenarlo. La Baby Vamp también con su performance de desnudos. Claro. Pero en la Casa de Vidrio me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que pasó allá con el psiquis chileno? Querían ver tanto eso, tanto escándalo. Yo creo que en los 90... empieza una especie de transición también hacia una nueva manera de mirar y la sexualidad e incluso de tenerla disponible, en el sentido de que vemos Baby Bam, la Casa de Vidrio, como exhibicionismo que causó furor porque nunca antes habían visto cuerpos desnudos, ¿verdad?, tan disponibles. La dictadura tenía todo muy censurado. Entonces yo creo que durante los 90 se va transitando a normalizar la desnudez y a ir normalizando, ¿verdad?, la sexualidad. Lo mismo pasó, por ejemplo, en dictadura con ciertos locales gay que eran muy ocultos, ciertos circuitos clandestinos que a fines ya de los 90, yo diría a principios de los 2000, ya se empiezan a ver otros cuerpos, ¿verdad? Se empieza a conocer de nuevas discotecas. Entonces, de alguna manera, lentamente se va yendo hacia una nueva sociedad o una nueva forma de enfrentar esta sexualidad, ¿verdad?, tan prohibida en las décadas anteriores. Exacto. Bueno, fue un voyeurismo un poco enfermante, o sea, lo que pasó en la Casa de Vidrio. O sea, era un escándalo. Claro. Pero se llegaron montones de gente. Quizás es interesante lo que dijiste de admirar, pero al mismo tiempo castigar, porque no sé si se acuerdan, pero cuando ella salía de la casa, las personas querían agredirla. Es decir, querían tocarla, querían pegarle, manosearla. Y finalmente ella no pudo terminar el proyecto artístico porque era un proyecto artístico, y después trajeron a un hombre que la reemplazó. Y el fenómeno que se dio fue súper diferente, porque las mujeres es un pensamiento bien heterosexual, pero como no pasó lo mismo, y me acuerdo que entrevistaron a una señora que decía, ahora nos toca a nosotras mirar, pero era como no entendiendo nada del sentido de la instalación, y todo el tiempo pensando que era finalizada ese disfrute, el disfrute erótico. Entonces, cuerpo desnudo asociado inmediatamente a erotismo más pornográfico también. Claro. Sí. Bueno, la desnudez, o sea, siguió siendo tema, pasando allá 2002. Tuvimos la performance de Baby Bam, pero también tuvimos la foto de Spencer Tunick. Entonces, o sea, tuvimos también de nuevo un exhibicionismo, pero también con la foto de Spencer Tunick, yo recuerdo perfectamente, era un aire de liberación total. Entonces, ¿qué va pasando con el tema de la desnudez? Como Chile va sacando de a poquito la ropa. Como es la sensación. Chile se empieza a descartuchar, y hay que decirlo con todas sus palabras. Es una muy buena palabra chileno. Y en el sentido, pero no lo hace solo, no lo hago yo, lo hago con más gentes. Por lo tanto, responde a un efecto psicológico que es el efecto masa. Así como la gente cuando va a un estadio y se envalentona de cierta manera, se siente parte de. Y por eso tuvo un éxito finalmente esa fotografía, porque entre muchas personas se permitían mostrar su cuerpo. Algo súper normal, y que era lo que respondía a ese experimento, que era básicamente visibilizar lo común y lo corriente. Y ahí es donde viene obviamente toda esta proyección del ser humano que empieza a tener otro sentido. Entonces es bien interesante empezar a cuestionarse si realmente fue un éxito o no el experimento de la casa, y en este caso también la fotografía. Bueno, una cosa que mencionaste era como la cosa de hacer cosas como anónima.
llamaban mucho la atención en esa época cuando la gente estaba reprimida. Pero después salió el rumpi, que daba un espacio para igual anónima, pero mucho más personal. ¿Te llama la atención que todavía la gente no llamaba con nombre y apellido, que todavía se quiso tener ese espacio en como desconocidos? Me encanta el rumpi, lo escuchábamos mucho en la casa cuando almorzábamos y era como de repente literal, o sea, como el hecho de llamar anónimamente y todos escuchar esa historia, la empezabas a vivir como si fuese propia. La neurona espejo, que son la base de la empatía, te decían, oye, eso me pudo haber pasado a mí o me está pasando. Y la gente obviamente se empezaba a reír, empezaba a curiosear y empezaban a sacar sus propias conclusiones de lo que debiese haber ocurrido. Siento que el fenómeno del rumpi habla también como sociedad de este tema de quiero comentar algo en anonimato, en algo popular y quiero un consejo. No quiero ir a terapia, quiero el consejo rápido, el tips, ¿cierto? Y al final te vamos a ponerte un tema y con eso se soluciona todo. Exacto, o sea, eso fue muy antes de la época, no hubo sexólogos en ese momento. Hace 15 años yo recuerdo que había como 3 sexólogos en todo Chile, entonces obviamente en los 2000 había muy pocos recursos para alguien que necesitaba ayuda, entonces fue un gran recurso. Sí. Era un consejero sexual masivo, ¿cierto? Y obviamente cada uno sacaba sus conclusiones. Siento que lo hizo bien dentro del punto de hablar del tema, al final de llevarlo a la casa, a la comida y finalmente conversar. Lo encuentro de verdad eso que sí, buenísimo. bueno, Cote, yo creo que también lo bueno de Rumpi es que muestra muchas realidades de Chile. Es muy transversal, entonces lo que le pasa a uno le puede pasar a cualquiera. Claro, y en un contexto donde la educación sexual era precaria, donde, como decías tú, no se hablaba ni en el colegio, ni en la familia, ni en ninguna parte, el Rumpi se transformó en el espacio no solo donde yo anónimamente contar, sino escuchar esas distintas historias y darme cuenta de lo que me estaba pasando, de las cosas que yo creía que eran raras, bueno, no eran tan raras. Exacto. Bueno, en la película de Rumpi del Chacotero Sentimental también encontré notable que mostraban distintas realidades sociales y también empezaban a tocar el tema de los derechos sexuales y que en este país todavía no lograba ejercitar todos los derechos. Sí, es una película que te lleva por un trampolín de emociones entre alegría. Con humor te hace mirar un montón de cosas que son súper crudas también. Y aparecen infidelidades de mujeres, que también me parece interesante. Hoy, ese es otro gran tema que vamos a tocar en mucho detalle en algún momento, pero la infidelidad también es un tema país que ha evolucionado mucho en los últimos años. Otro caso notable que yo tuve el placer de conocerla también en persona es de la geisha chilena. Y yo me identifico con ella, ¿por qué? Porque ella puso nombre a su profesión y se puso la cara a algo que era más oscuro, lo mismo que yo hice con los juguetes sexuales. Yo los ocupo y no tengo problema de decirlo y ella también lo hizo. ¿Cómo creen que ella ha ayudado con este descartamiento, como dijiste tú antes, de Chile? ¿Cómo sirvió el caso de la Anita? Yo creo que fue muy importante el hablar del trabajo sexual como un trabajo, ¿no? Porque ella le da un nombre, no lo oculta, no es algo malo, sino que es su decisión libre de trabajar, de ser trabajadora sexual. Y creo que ella abrió un camino para hablar de estos temas, para normalizarlo. Y creo que lo que estamos al debe es poder otorgarle a las trabajadoras y trabajadores sexuales los derechos laborales que merecen y que llevan pidiendo ya bastantes décadas también. Bueno, es súper interesante lo que estamos conversando. Nos vamos a separar un minuto y estamos de vuelta.